señoras y señores, señor director, ya estoy sentado en el living, listo para darle la bienvenida a mis compañeros. Hola Nicolás Luca, hola Agustina Bassi, ¿cómo están? Hola, Daniel? hola. Venimos acá con Agustina a poner un poco de orden porque la verdad, chicos... Estaban Sí, desbarrancando gracias ya. chicos, gracias, No. gracias que están ustedes, yo los pedí. O sea, tenemos un programa armado, ¿viste? No. Sí, me imagino, no, ya lo sé, por eso yo estaba esperando este momento. Así que por favor introduzca. Bueno, vamos a hablar de las apps de citas y los problemas, los riesgos que estas traen. Puntualmente se conoció en la última semana un caso que pasó acá en Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Recoleta, cuando una mujer con discapacidad contactó a un hombre mediante una app de cita. Ese hombre llegó a su domicilio, estaba acompañado por otras 2 personas más. Abusaron de ella sexualmente, le pegaron a su mamá, pero además también la desvalijaron. Esto abre también el interrogante de cuán seguras son las apps de citas tan utilizadas en estos tiempos para poder conocer personas. Muy bien, y para eso tenemos una comunicación vía Skype con Marina Benítez Demchenko. Ella es abogada en Derecho Informático con perspectiva de género. Marina, buenas tardes. Nicolás, Agustina y Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos vuelve a traer a tema esto de los riesgos, las apps de citas, cómo vincularnos. Tantos temas ahí comprendidos que un gusto compartir acá ideas con ustedes. El gusto es nuestro y realmente sorprendió este caso. Bueno, este caso se dio a la luz, pero en realidad están pasando todo el tiempo y se puso realmente muy riesgoso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sí, esto no es nuevo. Obviamente acrecentado o agravado por el hecho del aislamiento obligatorio del año pasado, en donde todas las personas teníamos esta necesidad de encontrar como el contacto con el otro de alguna forma, ¿no? Las apps de citas el año pasado acrecentaron en la descarga a nivel internacional como nunca antes en la historia de las apps de citas. Y donde hay un ámbito en el que, por supuesto, las personas nos desarrollamos o nos desenvolvemos con más asiduidad, ahí es donde se encuentran siempre los grandes motivos para, cometer las mismas atrocidades que siempre. Por eso cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación en la diaria, está bueno por ahí enfocar desde el lugar de no demonizarlas, porque en realidad no son riesgos de apps de citas propiamente, sino que tienen que ver con que toman lugar las mismas problemáticas sociales de siempre a través de estos medios. Claro. Y no solamente en cuestiones extremas como la que estamos abordando, como la que mencionaba Agustina, en que hay violación de mujer con retraso durativo, sino también estafa, porque gran parte de los casos que llegan a consulta, por ejemplo, en este marco, apps de citas y mujeres, también, por ejemplo, tienen que ver con varones que las contactan y a lo largo del desarrollo de confianza, entre comillas, se genera además muy rápidamente en el tiempo, esto es un detalle que hay que tener en cuenta, muy rápido, porque el mismo del otro lado interlocutor apura, ¿no? Las mujeres. También, por ejemplo, hemos visto casos en que se les pide dinero, transferencias bancarias para determinadas cuestiones y así es como nos vemos enredadas en un montón de situaciones. Doctora, ¿cómo le va? Nicolás Luca la saluda. ¿Hay ¿Qué tal, Nicolás? Bien, gracias. Hay aplicaciones que uno utiliza para compraventa que también son absolutamente privadas, los datos son privados, aparecemos con seudónimos, no hay fotos nuestras, no hay ningún dato de quién es el vendedor, de quién es el comprador hasta que se produce la transacción, ¿sí? Cuando uno recurre a una aplicación de citas, lamentablemente no es ni el caso de Agustina ni el mío, porque estamos en otro estado civil, pero cuando uno charla con la gente que recurre a las aplicaciones de citas, resulta que la forma de validar los datos es una red social, ¿sí? Esa red social nos puede servir, pero al mismo tiempo no es una forma de abrir demasiados nuestros datos a personas que no conocemos y que son potenciales victimarios. Totalmente. Estás mencionando algo que es crucial y que tiene que ver con de qué forma comprobamos la identidad de la persona con la que nos estamos vinculando o intentando vincular. Y normalmente lo que se usa con las apps de citas es pasar a Instagram. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos buena fe de nuestro lado, por supuesto que nuestra cuenta en cualquier red social, pero principalmente sabiendo que Instagram es como el segundo paso de este tipo de vínculos,
tenemos un montón de información publicada y del otro lado no necesariamente. Incluso la comprobación de identidad de la persona con la que estamos teniendo un vínculo o intentando tener un vínculo, normalmente se ve obstaculizada porque si hay fines espurios, fines que no tengan que ver con o que no estén enmarcados en la buena fe, ese usuario no va a tener su nombre y apellido tampoco, ¿no? Es un poco lo que pasa con este caso de Recoleta. El usuario que después termina detenido por la policía de la ciudad y con la intervención de cibercrimen de ciudad, lo que ocurre es que estaba identificado en otras redes sociales con su nombre de pila y una inicial como apellido. Normalmente pasa esto. No tenemos idea del nombre y el apellido de la otra persona, lo cual no necesariamente nos dé seguridad, pero creo que es un paso del ABC que sí o sí lo tenemos que asegurar. ¿Quién es del otro lado el que está, no? ¿A quién le estamos hablando? ¿Con quiénes nos estamos vinculando a diario? Marina, entonces en esto preguntarte cuáles son las principales señales de alarma que una que está en una red de citas tiene que tener en cuenta cuando un perfil sea sospechoso. ¿Qué es lo que tiene que despertar esto de desconfiar quién puede estar del otro lado? Bueno, yo creo que principalmente la resistencia a dar información personal, no necesariamente desde el lugar, por ejemplo, de no decir cuando una le pregunta, sino también de evadir. A ver, personas que se manejan en este tipo de cuestiones o que tienen estos objetivos en mente, son muy hábiles con el diálogo, son muy hábiles con la forma de presentarse, pueden incluso esgrimir que tienen un nombre y un apellido que es apócrifo, que no es el real, y cuando nos sentimos como que la conversación es unilateral o que el intercambio no se genera con fluidez, es un indicador. Ahora, también el hecho de buscar a través de navegadores, por ejemplo, este nombre y apellido y no encontrar nada, o que sus redes sociales, si efectivamente fueron como parte de la comprobación de identidad y del intercambio tomadas en cuenta, que no tenga demasiado contenido o información. Creo que también el apuro, ¿no? La velocidad de la persona del otro lado en encontrarse, en establecer un vínculo rápidamente. Tienen de alguna manera un factor común, que es esto de que es de todo a nada. No tienen tiempo para perder. No estamos hablando simplemente de agresores sexuales, estamos hablando incluso de varones violentos, ¿no? Que también tienen esta mecánica, violentos psicológicos incluso. Presionan, presionan, presionan y repito, en la buena fe y además en la idea de la confianza, puede llegar a acceder. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto de la comodidad o la incomodidad. Prestarle atención a estos alertas que nosotras mismas también podemos llegar a experimentar. Y Marina, con respecto, perdón, Nico, con respecto a ese primer encuentro, ¿qué es lo que conviene? ¿No? ¿Conviene hacerlo en un lugar público? ¿Qué recaudos tomar para tener ese primer contacto con la persona? Sí, el lugar público puede ser un primer nivel, no va a asegurar nada porque en realidad todas las situaciones que se dan de violencia en cualquier nivel suelen darse una vez que el agresor tiene acceso o al hogar o a la intimidad, claro, ¿no? Así que el espacio público no es garantía. Ahora bien, yo sí creo que en cuanto al primer encuentro, al menos deberíamos asegurarnos esto del ABC en cuanto a saber quién está al otro lado, con una mínima búsqueda, no necesariamente exhaustiva, y por otro lado también hacerlo en el tiempo en que una se sienta cómoda. Repito, esto es muy importante, aunque parezca una obviedad, no lo es. Y creo que de alguna manera si del otro lado no saben esperar o no saben contemplar o considerar ciertas cuestiones nuestras, ¿no? Que hacen a que queramos estar seguras o queramos de alguna manera sentirnos con los suficientes elementos como para poder estar tranquilas, ya es un indicador. El primer encuentro, yo siempre recomiendo la multiplataforma, ¿no? Estamos en una app de citas cualquiera, hacer una videoconferencia, pasarlo para otro lugar, ¿no? Tratar de encontrar como ese paso a paso. Traerlo a la realidad. Cada vez más cerquita
de también quién está del otro lado en cuanto a sus intenciones. Si no está dispuesto a esto, realmente, bueno, tampoco puede llegar a tener un buen puerto o cualquier vínculo, ¿no? Doctora, antes de que existieran las apps, existían las páginas de citas, y antes de que existiera Internet, existían los lugares de contacto por casilla postal en los diarios. Entonces, uno ve que hay un aumento, pero no hay estadísticas, porque no existe el delito de abuso sexual vía Tinder. Pero sí vemos que las carátulas van aumentando de abuso sexual en concurso con estafas, en concurso con robos, y cuando uno pregunta, le dicen, no, tiene que ver con tal aplicación. ¿Hay políticas abordadas desde el Estado como para lograr medidas de prevención, concientización, otra forma de validación? O sea, teniendo en cuenta que hay un Ministerio de Género ahora y uno de Justicia con una nueva gestión, ¿se están abordando este tipo de políticas? Porque si usted dice que durante la pandemia se acrecentó, uno tiende a creer que no va a revertirse. Claro. No va a revertirse y va a empeorar porque, por supuesto, también todo se actualiza, no solamente las tecnologías de la información y la comunicación, también los métodos, ¿no? Los métodos de abordaje y la violencia machista en sí misma. Se actualiza y va utilizando los canales a disposición y va sofisticando las técnicas. Esto tiene que abordarse anteayer porque los peligros, los riesgos y los daños efectivos son inmensos. Desde lo que tiene que ver con políticas públicas, no. Hay un atraso absoluto, como si de alguna manera esto fuese puesto en un segundo nivel de prioridad, porque las prioridades son otras. Y la realidad es que nos estamos desenvolviendo 24/7 a través de las tecnologías. Entonces, de alguna manera, es desconocer una realidad acuciante que nos pide también que haya capacitación del lado, por ejemplo, de agentes del sector público de asistencia a la víctima que tengan en cuenta esta órbita. Pero por otro lado también creo que falta información. Y la información se logra a través de este tipo de diálogos que también podrían ser de mayor alcance, por supuesto, si estuviese contemplado dentro de las políticas de Estado o del gobierno o dentro de lo que tiene que ver incluso con la sensibilización social. Y la información es clave, porque si esto no se conoce, también hay una propensión mayor a que dentro de la desinformación, del desconocimiento, nos encontremos con estas situaciones y no sepamos qué hacer. Marina, las apps mismas, sí, perdón. La última, chiquita, preguntarte, esto también corre para las personas que van a salir con un desconocido, con una desconocida. ¿Qué medidas de seguridad crees que se pueden tomar en caso de encontrarme con un desconocido que conocí mediante una app de cita? Porque es algo que evidentemente va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo puedo hacer que sea un poco más segura ese encuentro? Bueno, algo que iba a decir recién que está muy relacionado, las apps de citas, por ejemplo, están desarrollando a nivel internacional y frente a estas problemáticas que se presentan, cambios en las políticas y en los términos y condiciones, ¿no? Si bien no estamos hablando acá de una autonomía del Estado frente a la problemática o de una posición firme del Estado, devienen las plataformas mismas con algunas soluciones. Y creo que tenemos como necesariamente que contemplar una actitud proactiva de nuestro lado, ¿no? Como usuarias digitales, primero en elegir qué app es más adecuada para también no solo darnos información, sino para reportar perfiles determinados, para que dejen de circular, ¿no? Creo que esto es una posición incluso colectiva de protección entre nosotras mismas y por otro lado también creo que para asegurar de alguna manera algo de estos encuentros que terminan siendo lesivos, ¿no? Es siempre avisar. Muchísimas veces también en el fragor de conocí a alguien, me estoy hablando, ya sabe bastante de mí, yo sé bastante de la otra persona, nos mandamos por nuestra cuenta y muchísimas veces avisar o tener siempre a alguien de nuestra confianza que sepa es importante a los fines de cualquier cuestión sobreviniente. Es importante igual resaltar que no vamos a poder evitar que estas cosas pasen. Lo que sí tenemos que hacer hincapié es, de alguna manera, de la existencia de esta problemática y de esta actitud proactiva. Si nos vamos a aventurar en este tipo de experiencias, tenemos que tener información y después también denunciar, ¿no? No dejarlo simplemente en la órbita de fue una mala experiencia. Denunciarlo a los fines de
poner de resalto que esto existe y a su vez también de prevenir a otras mujeres de que ese mismo agresor siga en la red social o en la app de citas buscando otras víctimas. Muy bien, Marina, la verdad que muy completo, realmente muy importante. Seguramente vamos a volver con este tema porque, como vos decías, es creciente todo esto y no se va a detener, pero es muy importante ciertas cosas que nos has contado para tener en cuenta. Marina, muchísimas gracias, que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes igualmente y ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, señoras y señores, nosotros nos vamos a una pausa breve. ¿Por qué el señor Nicolás Luca tiene taza del canal de la ciudad y yo no? tengo una que soy tampoco, el conductor del canal, Porque del estoy programa. tomando café. Pausa breve, ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca acá en el canal de la ciudad. ¿Qué quedan acá en la esquina? ¿Cómo